Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes para traerles un equipo reproductor de discos compacto fabricado por Sony, modelo CDP-CE275. Este equipo tiene una capacidad para almacenar hasta 5 discos compacto en su sistema carrusel, es decir, tiene un plato giratorio, el cual va a contener dichos discos. Hablando de la compatibilidad de discos, solamente va a aceptar discos originales y grabados, no acepta MP3 o regrabables. ¿Ok? Bien, el equipo, como lo estamos viendo ahorita, está en muy buenas condiciones, considerando que fue fabricado por allá en noviembre del 2001. Es decir, el próximo noviembre de 2023 va a cumplir sus primeros 22 años de antigüedad y todavía sigue funcionando de manera correcta. Por eso la razón de este video, para dejar asentado cómo funciona y qué calidad de sonido ofrece este dispositivo. ¿Ok? Bueno, todavía no ha sido sometido a limpieza, mas sin embargo tiene buena estética y ya una vez que esté limpio pues va a lucir mejor. Los detalles inevitables de un producto de esa antigüedad, de esa cantidad de años, son inevitables, como lo es rayones, tallones, etcétera, etcétera. Pero en condiciones generales está muy bien. La fachada principal, todo su panel está excelente. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar entonces con lo que son los botones en el panel. De izquierda a derecha vamos a ver su botón de encendido apagado y vamos a ver 5 botones alineados en la primera fila que dice disco 1, 2, 3, 4 y 5 para simbolizar lo que es el acceso directo, o mejor dicho, la reproducción con un solo toque del disco en cuestión. ¿Ok? Entonces, cualquier disco que tú quieras reproducir, solamente ingresa directamente si es el disco 3, el 5, el 1, etcétera. ¿Ok? En la segunda fila, de izquierda a derecha, vamos a ver lo que es Play Mode, que son los modos de reproducción. Después, Peak Search, el fader, que está muy interesante porque es un fundido. Por ejemplo, tú estás tocando alguna canción y le pones fade, entonces va reduciéndose el volumen. ¿Ok? Sería un fundido de audio. Y después, cuando quieres reanudar, pues otra vez hace un fade in, que es un fundido de entrada, y se reanuda la música. ¿Ok? Le sigue lo que es el botón de repeat, que es repetición, y por último lo que es el time, el tiempo, o cómo quieres ver la información, o todo lo que tenga que ver con cuestión cuenta ascendente, regresiva, cuánto tiempo contiene el disco, etcétera. ¿Ok? El botón de repetición, ese se lo vamos a agregar. Por ejemplo, si ya elegimos modo aleatorio, entonces ahí le podemos poner con repetición, o modo programado también con repetición. ¿Ok? Vamos a ir al otro bando, lado derecho, en el cual vamos a ver nuestro botón de avance para los tracks, avance o retraso para los tracks, para avanzar en las pistas. Este botón está muy suave porque accedes de inmediato a los tracks, y también si lo empujas va a servir para confirmar cuando tú estás programando las pistas, escogiendo cada pista. Cada pista que vas escogiendo le das enter. Ok, la seleccionas y enter, y otra vez la que sigue seleccionas y enter, enter, enter. Ok, para eso es este botón, tanto para avanzar, retroceder en las pistas, como también para confirmar la selección. Después le va a seguir los controles de reproducción: playback, pausa, stop, adelantar, retrasar cierta cantidad de segundos, y después editar el tiempo, checar, borrar. Por ejemplo, si te equivocas en la programación de tu lista personalizada de pistas, tú puedes borrar cada pista una a una, o bien si lo dejas pulsado, lo mantienes presionado por largo periodo,
vas a borrar todo el programa que hayas creado de un solo toque, ¿ok? Por último, bueno, vamos a ver, estos dos botones se parecen mucho, pero no es igual. De hecho, con este, el de Open Close, por ejemplo, cuando nosotros presionamos Open Close, si tú estás reproduciendo música en ese momento, la música se va a interrumpir y va a sacar todos los discos, ok, va a abrir la compuerta, pero van a estar disponibles todos los discos. En cambio, si tú estás reproduciendo música y quieres abrir la bandeja para cambiar esos discos, tienes que presionar Exchange, este botón Exchange, y ya con ello se abre la bandeja sin interrumpir la música que se esté reproduciendo en ese momento, ok. Entonces, para girar el carrusel, ya una vez que está abierta la compuerta, tienes que presionar este botón que dice Disc Skip, que quiere decir brincar disco o saltar ese disco. También cuando estamos reproduciendo un disco, suponiendo que estamos reproduciendo el disco 3 y le presionas botón de Disc Skip, va a evitar, o bueno, va a dejar de tocar el disco 3 y se va a seguir con el siguiente, que es el disco 4, ok. Entonces esa es la cuestión. Son funciones casi parecidas, pero no es así, ok. Entonces, si estás reproduciendo música, quieres cambiar discos y no quieres interrumpir la música en ese momento, presionas Exchange. Si quieres sacar todos los discos, ya sin importar si se está o no reproduciendo música, entonces Open Close. Y para girar el carrusel o acceder a otros discos para cambiarlos, Disc Skip, ok. Una cuestión importante para mencionar en este tipo de reproductores, concretamente en este modelo, aquí al frente nos dice que tiene salida de audio digital, ok. Son pocos los equipos que salieron con salida de audio óptica, la cual quiere decir que necesitamos un cable especial de fibra óptica para sacar esa señal y ingresarla ya sea a una mezcladora, a un equipo Blu-ray, a un home theater, etcétera. Cualquier otro equipo que ustedes quieran sacar esta señal vía óptica, este equipo viene adicionado con esa conexión, ok. Independientemente de la salida óptica, trae sus dos salidas de audio tipo RCA, cable rojo y blanco, en los cuales ya los tenemos conectados en este momento, y vamos a reproducir la música en un amplificador acústico que, a decir verdad, no está ni siquiera una cuarta parte. Yo diría que está como una octava parte de su capacidad. Entonces lo que van a escuchar ustedes ahorita, pues es el sonido que ofrece este equipo. Y obviamente si lo conectan a amplificadores o sistemas de bocinas de mejor prestación, el sonido va a ser mucho mejor, ok. Entonces bueno, ok. Y nos dice también que viene equipado con convertidor lineal de alta densidad, ok. Bien, entonces eso es más que nada las condiciones en las que se encuentra este equipo. Así funciona sus controles. Y ahora vamos a ir con encender el equipo. Cuando tú enciendes el equipo, el sistema hace un chequeo de los discos. Él revisa si efectivamente tiene discos al interior, ok. Entonces ahorita voy a abrir la bandeja para mostrarles los discos, ok. Entonces, por ejemplo, estamos viendo, ya nos desplegó una información, vamos a ver aquí en el panel, la pantallita, y por ejemplo aparece, dice, está en modo normal, quiere decir reproducir la música de forma continua, y o sea, reproducir todos los discos, ok. Se termina el disco 1, sigue el 2, 3, 4, etcétera, ok. Si en alguno de esos espacios detecta que no hay disco, lo deja sin efecto y sigue con el otro, ok. Entonces ahorita está en modo reproducir todos los discos. Y por ejemplo, el número 1 está remarcado con un óvalo rojo, ya que es el disco que está ya sea alineado o en posición más cercana al lector del láser, ok. Por eso está remarcado en rojo. Entonces de hecho antes de este video hice una prueba, entonces por eso se quedó ahí disco 1. Por ejemplo,
Los discos que estoy utilizando son 3 discos grabados en formato audio normal de 20 tracks, por así decirlo, aunque en realidad traen 30 pistas porque son canciones de la biblioteca de YouTube para evitar lo que es el copyright. Entonces, por ello, pues, por ejemplo, este cuadro nos indica que pues ese disco trae, pues, al menos en ese momento es 20 pistas, aunque en realidad, como les acabo de decir, son 30 pistas las que trae, ¿ok? Entonces, cada pista, cada vez que se vaya reproduciendo, va a ir desapareciendo el número, ¿ok? Entonces, así es como funciona. Son 3 discos grabados contra 2 discos originales. Todos ya están colocados en la bandeja. Vamos a abrir la bandeja ahorita. Ok, aquí vemos, este es el disco 1. Vamos a darle Disc Skip. Te lo voy a ir poniendo así, alineado. Cuando tú quieras cambiar de discos y esté reproduciendo música, la forma en como van a aparecer van a ser dos y gira el carrusel y otros 2. Ok, ahorita está 1 a 1 para irlo cambiando. Por ejemplo, vamos a dar la vuelta. Este es el disco 2, está en el espacio, bueno, la bandeja 2, disco grabado número 3. Este es un original. Y por último el disco 5, que es el disco original también. Ok, vamos a cerrarlo. Y ahorita, por ejemplo, ya cambió y ya aparece el número 5 remarcado con el óvalo rojo. Quiere decir, ahí está, por ejemplo, el disco 5 ya tiene 11 tracks que suman 44 minutos 19 segundos. Vamos a darle pulsación en time. Ahí está, 44:19. Y trae solamente 11 pistas. Ok, entonces así es como funciona y los detecta este equipo. Ok. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre los modos de reproducción. Vamos a darle Play Mode. Y aquí, por ejemplo, hace rato decía All Disc y ahorita dice One Disc, ok, un solo disco. Aquí, por ejemplo, el equipo va a reproducir únicamente el disco número 5. Terminando ese disco ya no va a reproducir más, pero si nosotros le cambiamos y le ponemos, por ejemplo, así que diga All Disc, se va a ir reproduciendo uno y otro hasta que ya se acaben todos los discos. Vamos a cambiarle aquí One Disc y luego sigue todos los discos, pero ahora con con modo aleatorio, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, va a reproducir todos los discos que estén colocados en los espacios correspondientes de forma aleatoria. Quiere decir que va a tocar, por ejemplo, la canción 7 del disco 3 y de ahí se pasa a la canción 3 del 5, la canción 12 del disco 1, etcétera, etcétera. Lo va a hacer de forma aleatoria. Y tú le puedes poner aquí que aparte de que lo haga aleatorio, le puedes poner repetición. Aquí, por ejemplo, mira, dice repeat, que repita solamente una pista. Aquí no tiene repetición, aquí es repetir, ok. Entonces, por ejemplo, en el modo que estamos viendo ahorita en pantalla sería reproducción aleatoria de todos los discos sin repetición. Si quieres que lo vuelva a repetir, obviamente va a escoger diferente orden de las canciones de esta forma, ok. Vamos a seguir con otro modo de reproducción que es aleatorio, pero solamente de un solo disco. En este caso sería el disco número 5, ok. Vamos a seguir otra vez. Este es el modo programado. Aquí, por ejemplo, podemos programar ciertas canciones del disco conforme al modo y gusto que uno quiera. Vamos a hacer un simulacro. Ok. Por ejemplo, vamos a darle aquí. Yo quiero reproducir la canción 4 de este disco. Y aquí aparece track 4, la duración. Le doy enter, le voy a empujar aquí el botón. Ya lo confirmé. Step 1, track
1. Vamos a darlo otra vez. Time, Step 1, pista número 4 del disco 5. Voy a ir ahora que reproduzca el 2. Le doy Enter y ya dice Step 2, el track 2. Duración total 9 minutos con 36 segundos hasta el momento. Son dos pistas seleccionadas hasta ahorita que suman ese tiempo. Vamos a ir ahora hasta el número 7. Le doy Enter. Esa quedó en la posición número 3. Y ahora van acumulados 11 minutos con 55 segundos. Y por último voy a seleccionar la pista número 9. Esa quedó en la posición 4. Y en total suman 15 minutos con 45 segundos. Son entonces 4 pistas. Aquí lo podemos ver en el recuadro cuál y cuál está. Aunque ahí no sabemos exactamente en qué orden. Sino que ya al repasarlo pues ya vamos a ver exactamente cómo es que está. ¿Ok? Ya una vez que le demos playback, entonces va a comenzar a reproducir esa programación. Si por ejemplo tú te equivocaste y en este caso yo al último seleccioné la pista número 9 y me arrepiento, la quiero quitar, vamos a cambiarla, la vamos a borrar con clear. Ahí está. Hasta ahorita van 3 canciones y en lugar de la pista número 9 yo voy a decirle que toque la pista 11, que es la última canción. Le doy Enter y ya está. ¿Ok? Si quieres borrar todo el programa, deja presionado por largo periodo el botón de Clear y dice que todo fue borrado. Entonces aquí ya nos aparece el recuadro con los tracks totales y no nos aparece exactamente, mira, no nos aparece cuál y cuál vamos seleccionando. Ok, entonces ahí estamos en el modo programado. Si esa programación le quieres poner repetir, lo puedes hacer con el botón de repeat. Aquí le pusimos que esa programación que se vuelva a repetir una vez que finalice la reproducción. Ok, también tiene lo que es repetir cierta canción o esa canción que está reproduciendo en ese momento. Ok, bueno, entonces vamos a darle todos los discos en modo normal. Y ahora sí, vamos a ir con la reproducción de audio. Entonces vamos a empezar con uno de los 3 discos grabados. Recuerden que en los discos originales no voy a tocar más que cierta cantidad de segundos por la cuestión del copyright. Va a ser algo muy rápido. Si quieren escuchar canciones por mayor tiempo, es decir, por 1 minuto y medio, yo voy a dejar en la descripción un enlace directo a un reel o video corto en Instagram donde van a poder escuchar a mayor detalle cómo es la experiencia con música ya grabada, música conocida o con derechos de autor. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a ir con la reproducción del disco número 1. Seleccionamos Disc 1. Ahorita está en el disco 5, vamos a ir al Disc 1. Ok, vamos. Está en modo normal de reproducción. Avanzar a otras partes de las canciones.
pequeña pausa. Ahí vimos, por ejemplo, hicimos una demostración, presionamos Exchange, abrió la bandeja, la música no se interrumpió y con Disc Skip pudimos rotar el carrusel, el portadiscos, para poder simuladamente tener la opción de cambiar, reemplazar un disco por otro. ¿Ok? Vamos a seguir navegando en este disco. Vamos a regresar. Ok, vamos a parar la reproducción y ahora vamos a hacer lo que es reproducción del disco. A ver, si vamos a ir al disco 5 y vamos a reproducir solamente unos segundos. Es un disco original, ok. Ok, igual disco 4 es original. En pausa, ahí está. Número 4. Ok. En el video corto de Instagram vamos a dejar esas canciones con mayor extensión, ok. Entonces ahorita, por ejemplo, voy a detener bueno, vamos a detener la reproducción. Abrimos la bandeja. Voy a sacar precisamente estos dos discos que son originales. Vamos a dejar aquí arriba. Y este también, que es original. Y jugaremos entonces con solamente los discos que son copias. Ahora vamos a cambiar aquí a Play Mode. Y vamos a decirle que reproduzca todos los discos de manera aleatoria. Ok. Ahí está. All Disc Shuffle. Vámonos. Y ahí está. A elegir al azar. Solamente aparece disco
1, 2 y 3, ya desapareció el 4 y el 5 porque no contiene nada, obviamente. Que escoja otro del disco 3. Vamos a ver en cuál cae. Disco 1. Casualmente está tocando los mismos tracks que escogí yo al azar. Ok, ahorita tocó 3 tracks del disco 1 y ya va a cambiar de disco otra vez. Al principio tocó el disco 3, el track 1. Está disco 2. Vamos a darle pausa y ahora vamos a cambiar aquí lo que es el modo de reproducción. Lo va a hacer aleatorio, pero de un solo disco, en este caso el disco número 2. Okay, va a ser la reproducción aleatoria. Okay, entonces ahorita que le dé a adelantar no se va a escuchar que cambia de disco, solamente se va a quedar en el disco 2. Hacemos una pausa para, por ejemplo, indicar aquí en el recuadro que les había dicho, cada pista que se va tocando va desapareciendo el número. Ok, sigamos.
Ok, entonces vamos a hacer del disco 2. Del disco 2 vamos a hacer una programación. Vamos a cambiar a modo programado. Y ahora sí lo vamos a hacer efectiva. Por ejemplo, voy a escoger el track el 13. Enter. Vamos a ir con el 18. Luego después vamos con el 9. Y después el 1. Y después el 5. En ese orden va a quedar 18, 13. A ver, 18, 3. Sí, ¿no? Sale acá. Ok. Step 5. Track 5. Ah, ok. A ver. Ok, vamos a darle clear. Ok, me parece que así quedó entonces. A ver, clear. Oh, borré el 5. Bueno, vamos a dejar el 5. Ahí está, enter. Ok, ahí queda el modo programado. Va a ir saltándose solamente las pistas que escogí. Vamos a darle play. Ok, 13. Sigue el 18. Seguirá el 9. Luego el 1 y creo que el 5 al final. Está 9. El 1. Ok, el último es el 5. Por ejemplo, vamos a aplicar, perdón, vamos a aplicar lo que es la repetición. Entonces, el último track es 5, penúltimo era 1, 9, 18, 13. Todo comenzó con el 13. Vamos a ponerle que haga repetición de este programa una vez que se acabe la última canción, que es la número 5. Repetir, ahí está con repetición. Vamos a darle play otra vez, iniciando desde el track número 13. Ok, si yo le doy adelantar, deberá de tocar otra vez el track número 13. Ahí está otra vez, 13. Ok. Suponiendo que va tocando todos, por eso van desapareciendo. Y vamos a repetir otra vez que del 5, darle siguiente y volverá a comenzar en el 13. 5 es el último. Otra vez, 13. Y así sucesivamente. 13. Podemos retrasar. Y otra vez, mira, 13. No importa. No importa cómo se mueva. De todas formas, va a estar repitiendo infinitamente todo el programa. Ahora sí lo voy a borrar. Todo ha quedado borrado. Ok, entonces ahorita vamos a desactivar lo que es la repetición. Ya está desactivada. Y el modo, ya regresamos a lo que es modo normal. Entonces ya estamos reproduciendo los discos de forma normal. Por ejemplo, ya por última vez, disco aleatorio. Vamos a darle play. Y ahí se escucha cómo está moviendo el carrusel al interior para escoger una pista al azar. Ok.
disco otra vez. Otra vez, ya por último a ver cuál escoge. Creo que había empezado con número 2, ahorita el 3, a ver si ahorita cae en 1. O a lo mejor otra vez el 2, a ver. Disco 1, track 27. Listo, y ahora sí vamos a quitar los modos y lo dejamos en reproducir todos los discos en orden continuo, ok. Entonces vamos a quitar aquí nuestros discos originales por acá y bueno, ok, vamos a quitarlos. Y bueno, así es como funciona este equipo reproductor de discos compacto, capacidad hasta 5 CDs, fabricado por Sony. Vamos a desconectarlo aquí de la parte posterior. Perdón. Vamos a desconectarlo aquí para la fuente. Y acá también nuestro amplificador. Solamente para mostrar lo que es el número de serie. Desconectamos aquí. Enchufe. Ok, ahí está. Entonces así luce en la parte posterior. Vamos a ver que efectivamente sí trae lo que es la salida de tipo digital óptica. Ahí vemos, ahorita estamos usando la salida análoga desde luego, y vemos aquí el número de serie terminación 206, su fecha de manufactura noviembre de 2001, ya aproximadamente a cumplir 22 años en este 2023. Ahí viene el modelo CDP-C275, fabricado por Sony en Malasia. ¿Okay? El equipo realmente está funcionando de manera estupenda. Y bueno, antes de finalizar este video, por ejemplo, más bien les voy a comentar a las personas que estén interesadas en adquirir este y más productos, pero en especial este tipo de productos, pídanlo por lo que es DHL o estafeta, ok. No lo pidan por favor por FedEx, porque ténganlo por seguro que su equipo va a llegar dañado, ok. Entonces, así para evitar problemas, evitar perder yo y perder ustedes, todo el mundo quedar así con mal sabor, si lo van a pedir, pídanlo por DHL o estafeta. El envío es al día siguiente, máximo 2 días, contra 7, 10 días o tal vez más, 2 semanas de FedEx con posibilidad de retención allá en el Estado de México, bla bla bla, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren adquirir este producto, ingresen al enlace de la tienda en línea que está en la descripción. Ahí le vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea. Hay más productos que pueden ver y también un enlace directo vía Instagram para que puedan escuchar música ya de artistas conocidos y que tengan una mejor apreciación de cómo se escucha esa música en este tipo de dispositivos. ¿Ok? Bien, entonces los invito a que también se suscriban para estar al pendiente y no perderse este tipo de contenido. ¿Ok? Recuerden que este canal es demostrativo. ¿Ok? No es canal técnico, no es canal de reparación. Digo, hay equipos que son, por ejemplo, en especial
radiograbadoras, equipos de cassette, etcétera, etcétera. Ese tipo de productos, cuando hay la posibilidad, bueno, la posibilidad siempre está, pero cuando es factible repararlo, sí, o sea, se lleva a cabo, ¿no? Pero aquí no es canal con que, oye, que mi cámara, que no se ve la imagen, quién sabe qué, no. Aquí solamente se demuestran productos, se deja en evidencia cómo están funcionando para que la persona sepa exactamente qué es lo que va a adquirir, qué es lo que va a comprar, ¿ok? Lo que ves en este video, lo que ves en las fotos, lo que lees en la descripción, que es muy importante, eso es exactamente lo que vas a recibir, ¿ok? Entonces, ahí lo vamos a compartir en la descripción los enlaces de Instagram de nuestra tienda en línea, y también pues los invito a que se suscriban. Si les gustó el video, compartan, apoyen con un like, que ayuda muchísimo, son gratis, no te cuesta nada. Y bueno, agradecer a todas las personas que dedicaron tiempo, su atención en ver, ay, perdón, perdón por mi voz, su atención y su tiempo por ver este video, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias, yo soy Gus Walker, les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.